Buenos días, en esta ponencia vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes de estrés según varios autores. Para combatir el enemigo, lo primero que debemos hacer es conocerlo. En la actualidad, el estrés forma parte de nuestras vidas, a veces tanto que ya no distinguimos qué es exactamente lo que nos estresa o estamos en un estado permanente de estrés y ni siquiera somos conscientes de ello, es más, lo vemos como un estado normal. El manejo del estrés comienza con la identificación de las fuentes de estrés en la vida. Esto no es tan fácil como parece o como creemos que es. Nuestras verdaderas fuentes de estrés no siempre son evidentes y es muy fácil pasar por alto nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos inductores del estrés. La búsqueda de las fuentes de estrés en el entorno siempre van a coincidir con la conceptualización del estrés como un estímulo, según Cash en 1996. Esta visión va a conducir a los investigadores a indagar sobre los factores que producen el estrés y de cómo éste va a afectar en la salud del ser humano. Las principales fuentes de estrés, según estos autores, son las siguientes: ambiente, aglomeración, contaminación ambiental, ruido, presión urbana, ocupación, relaciones personales y problemas de sueño. Vamos a ver el ruido, la contaminación, las aglomeraciones, el temor a la violencia y la alienación personal que están relacionadas con lo que es la vida de la ciudad. La vida, sin embargo, en estas investigaciones y en la vida real nos hemos podido dar cuenta que la vida rural también puede ser un poco ruidosa, presentar altos niveles de contaminación, de humedad e incluso situaciones de aglomeración. Por eso es que no solo se considera cada una de las fuentes de estrés por separado, sino que hay que tener en cuenta que es una combinación de estresores en un contexto natural, que es lo que nos vamos a encargar de hacer durante este tiempo que vamos a hablar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la aglomeración. Para saber qué es la aglomeración, primero debemos definir lo que es densidad de población, el cual Daniel Stock define como la condición física de acuerdo con la cual la población de gran tamaño ocupa un espacio muy limitado. De igual manera, podemos decir que la aglomeración es una condición psicológica que se produce gracias a la percepción que tiene una persona de cierto entorno, del entorno donde convive, que está densamente poblado, en el que se encuentra confinado. Su efecto sobre el bienestar mental es más claro que sobre la salud. Quiere decir que la aglomeración afecta principalmente lo que es las emociones y las conductas de las personas. En varios estudios que se han realizado, en este que se realizó en 1978, se puede decir que la aglomeración aumenta la agresividad, reduce el rendimiento en tareas complejas y fomenta la disminución de las relaciones interpersonales, incrementando así los niveles de criminalidad. En esta gráfica que podemos ver acá, podemos ver cómo esto fue un estudio que se realizó en una prisión psiquiátrica. Entonces, los resultados arrojaron que mientras aumenta la población, de igual manera va a aumentar la tasa de mortalidad de los pacientes de este centro psiquiátrico. Acá podemos ver la recta como al aumentar la población, aumenta de igual manera la tasa de la mortalidad. Y si disminuye la población, de igual manera va a disminuir la tasa de mortalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que vivir en condiciones de aglomeración va a producir sentimientos de estrés, principalmente, que pueden conducir a la muerte y va a existir una tendencia a experimentar una mayor cantidad de signos y síntomas físicos. Ahora, la contaminación ambiental. La contaminación es el segundo aspecto medioambiental que puede producir estrés. Va a tener de igual manera una incidencia, unos efectos directos sobre la salud como un incremento en el estrés, que es la parte emocional o conductual de la persona. Muchos de estos estudios tratan acerca de los sentimientos del control personal y la gravedad percibida de la contaminación.
Lo que quiere decir, y cabe destacar, que es el control personal lo que nos va a guiar o lo que nos va a ayudar a sobreponernos de la contaminación ambiental. El efecto del control sobre la calidad del aire en la tolerancia a la frustración nos dice que la percepción de dicho control es más importante que el nivel de contaminación a la hora de producir una experiencia realmente estresante. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ruido. El ruido se considera un tipo de contaminación acústica que resulta nocivo para las personas. Se trata de un estímulo no deseado, como por ejemplo, si en la comunidad donde vivimos hay una fiesta, el vecino de la casa donde se está realizando la fiesta se va a sentir incómodo o el ruido le va a incomodar porque no es un estímulo que él está deseando. En cambio, si vemos al dueño de la fiesta o al dueño de la casa donde se realiza la fiesta, va a disfrutar, no es que disfrute el ruido, pero no le va a generar un estrés o ansiedad debido a que es un estímulo que él está deseando y lo está disfrutando. ¿Por qué esta persona, el vecino, se va a molestar o le va a generar un efecto nocivo? Bueno, porque se le está invadiendo el entorno de esa persona, su privacidad, y en caso de que la persona esté estudiando o realizando otro tipo de actividad, se le va a ver interrumpido. Cohen en 1977 y sus colaboradores realizó una investigación con unos trabajadores expuestos a ruidos, el cual en su investigación encontró que estos trabajadores expuestos eran más tendentes al estrés y tenían algunos signos o síntomas que estos le causaban, como náusea, dolores de cabeza, impotencia, agresividad y cambios de humor. Esto con respecto a trabajadores que no estaban expuestos al ruido. De esta manera, estos trabajadores también tenían un aumento de respuestas psicológicas relacionadas con un estrés crónico. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la presión urbana. Eric Grain utilizó el término presión urbana para referirse a los estresores medioambientales múltiples que afectan a la vida cotidiana de personas que viven en ciudades. Estos conflictos cotidianos principalmente están basados en lo que es el temor a la violencia, que suman una experiencia de estrés en los habitantes de las grandes urbanizaciones, conjuntamente con lo que es la aglomeración, la contaminación ambiental y el ruido que ya vimos anteriormente. De igual manera, el estudio de estos factores no permiten evaluar correctamente la experiencia real de vivir sometido a estos agentes estresores, lo que quiere decir que la gente es más proclive a sentirse estresada. Y advirtió que todas estas fuentes de estrés no solo se combinaban en la vida urbana, sino que tendían a exceder el control personal. Asimismo, la influencia de los medios de comunicación es relevante, ya que éstas están basadas con respecto al crimen y a la presión urbana que ésta ejerce. Estudios realizados sirvieron para mostrar el poder de la prensa a la hora de aumentar o reducir el temor a la delincuencia, ya que la delincuencia, como les decía, el principal estresor de la presión urbana. También se realizó un estudio a más de 2.000 personas de distintas edades, el cual arrojó como resultado que las personas que sentían temor a ser asaltadas, robadas o lesionadas físicamente tenían una salud precaria, al igual que las personas que se limitaban a hacer actividades realizadas fuera de su casa como deporte o conversar con las demás personas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ocupación como fuente de estrés, que es lo que en lo que nos basamos o en lo que se basa el síndrome del desgaste profesional, que mis compañeros le van a hablar más adelante. La falta de control resulta más estresante que la carga que supone la toma de decisiones. Los trabajos de niveles inferiores suelen ser más estresantes que los cargos ejecutivos, y no porque su trabajo sea menos importante, sino porque carecen de falta de control.
Utilizando como criterio las enfermedades relacionadas con el estrés, se estableció que los trabajos más estresantes son los siguientes: albañil, secretaría, técnico de laboratorio, camarero, operario de maquinaria, agricultor y pintor. ¿Por qué? Bueno, porque estos trabajos requieren de un elevado nivel de exigencia y las personas que lo ejercen tienen un escaso nivel de control. Otro trabajo que también se dice que es altamente estresante es el que llamamos aquí en Venezuela como encargado, supervisor o gerente. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas tienen que rendir cuentas, por así decirlo, o tienen dos responsabilidades, tanto con sus jefes como con sus empleados. Los médicos, su trabajo implica una elevada exigencia, pero también un alto nivel de control. Por eso sufren menos. En cambio, en el estudiante de medicina, de igual manera, tienen un elevado nivel de exigencia, bueno, porque tienen que cumplir con ciertas actividades o ciertas responsabilidades como estudiantes. Pero contamos o tenemos con un escaso nivel de control, lo que nos hace que suframos o nos estresemos un poco más. Ahora bien, vamos a tocar un tema que también es importante, que es cómo la ocupación va a ser una fuente de estrés diferente tanto para el hombre como para la mujer. En mujeres, la situación difiere cuando aparte del trabajo se le une cuidar a los hijos. El índice de estrés es mayor que en mujeres que no tienen hijos, lo que quiere decir que las mujeres, como cuentan con otras responsabilidades, con responsabilidades del hogar y más cuando tienen hijos, esta fuente de estrés es mucho más elevada. En Brannon en 1999 dice que las mujeres tienen una menor probabilidad de tener un trabajo bien remunerado y un control sobre su trabajo que los hombres, aunque ahora en la actualidad hemos visto que las mujeres se han visto en cargos de gran envergadura como presidentes, gobernaciones, son abogadas, son policías, son jueces. Entonces esto ya queda un poquito atrás, pero si lo llevamos a la actualidad, ahora las mujeres ejercen cargos mucho más importantes, pero siguen teniendo las mismas responsabilidades del hogar. Lo que nos hace preguntarnos, ¿acaso las mujeres que tienen cargos ejecutivos se benefician del nivel elevado de control que ofrecen sus trabajos? Es por esta razón que el cumplimiento de múltiples obligaciones no constituye una situación necesariamente estresante para las mujeres, pero un bajo nivel de control y un apoyo escaso en el desarrollo de todas estas tareas pueden producir estrés. Las relaciones personales. Las relaciones personales son otra fuente potencial de estrés, pero también pueden servir para mitigarlo. Algunos investigadores en 1993 hablan de que las personas que disfrutan de pocas relaciones personales presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades, lo que quiere decir que las relaciones personales son de gran importancia para la vida diaria. Otros estudios realizados en estudiantes universitarios dan como conclusiones que para estos estudiantes las relaciones extrafamiliares constituyen una fuente de estrés más habitual que las familiares, debido a que sus circunstancias sociales les sitúan en un entorno fundamentalmente extrafamiliar, ya fuera académico o laboral. Y las exigencias del trabajo y las demandas de la vida familiar pueden provocar estrés cuando ambas entran en conflicto y no trabajan conjuntamente. Ahora vamos a hablar. El estrés se influyen mutuamente. El estrés es una causa habitual de los problemas de sueño, a la vez que las dificultades para dormir son una fuente de estrés para muchas personas. Tanto si es voluntaria como si no, la privación del sueño se asocia con una serie de problemas conductuales y de salud. Lo que nosotros sabemos, hemos visto o conocemos algunas personas que si no duermen lo suficiente suelen experimentar cansancio, ansiedad, mareo, aflicción y fatiga. Los adolescentes solemos dormir poco para poder trabajar, estudiar o divertirnos, y los adultos para trabajar más y pasar más tiempo con sus familias.
Las fuentes de estrés que pueden interferir en el sueño las dividimos en dos grupos, en los pensamientos intrusivos y los factores medioambientales, siendo estos unas habituales fuentes del trastorno del sueño, tanto para la conciliación o mantenimiento del mismo. Reguero Ana, que es una especialista en psicología clínica de la Universidad de Málaga, hizo una investigación donde divide las fuentes de estrés en dos grandes grupos, en un grupo que llamamos estímulos externos y uno que llamamos estímulos internos. Para cada individuo, la fuente que provocará la cadena de estrés es muy particular y difiere de una persona a otra, pero podemos consensuar en que existe una serie de sucesos que estresan a la mayoría de los seres humanos, piensen distinto o tengan una percepción de la vida totalmente distintas. Estos tres sucesos que estresan a los seres humanos son las situaciones de tensión mantenida, como una muerte de un familiar o una enfermedad de tipo crónica, en sucesos vitales intensos y extraordinarios como el nacimiento de un hijo o la organización de un evento, y sucesos diarios de menor intensidad como en nuestro país que vivimos fallas de luz, fallas de internet o que no haya transporte o que no tengamos gasolina. De igual manera, esta psicólogo divide en tres fuentes básicas los efectos del estrés. El primero es nuestro entorno. En nuestro entorno va a entrar todo lo que ya hemos hablado en láminas anteriores, como es el ruido, las aglomeraciones, las relaciones interpersonales, los deberes o responsabilidades que debemos cumplir. En nuestro cuerpo hablamos de todos esos cambios fisiológicos que se generan en él para hacer más adaptativo circunstancias que vivamos en primera instancia. Pero cuando estas respuestas adaptativas se hacen permanentes, interfieren en nuestra cotidianidad. Y estas pueden ser alteraciones del patrón respiratorio, excesiva tensión muscular, palpitaciones, dolores en el pecho, cansancio, entre otras. Y nuestros pensamientos, que para mí es uno de los más importantes, nos habla de que todos tenemos un modo de interpretar y catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el futuro. Por eso es que pensamos, ¿dónde pasa tu cerebro la mayoría del tiempo? A veces de verdad malgastamos tanto tiempo pensando, ya sea pensando cosas sin sentido, o nos preocupamos, o simplemente pensamientos que nos dan alegría. Está claro que cada persona, según su estilo, personalidad, cognitiva, experiencia, ve las situaciones y las interpreta de una manera muy peculiar. Muchas veces no hace falta ni siquiera que haya una situación real que nos estrese, sino que nos estresamos solos sin ayuda de nadie. Estar pensando continuamente sobre nuestros problemas siempre nos está produciendo tensión a nuestro organismo, en el cual muchas veces no es únicamente la situación la que nos estresa, sino cómo la vemos y cómo la percibimos desde nuestro punto de vista. Carlos Pastillo, en 2016, en una investigación que realiza que titula Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carrera de la salud, muestra cómo estudiantes de enfermería o estudiantes de técnicas de salud, que es la columna morada, se ven íntimamente relacionadas, donde los estudiantes de enfermería en un 32% padecen de ansiedad leve y un 20% de ansiedad severa, y los técnicos de salud en un 55% ansiedad leve y en un 9% ansiedad severa. Aunque las situaciones generadas de estrés fueron similares para ambos grupos, varias de ellas fueron percibidas como estresores significativamente mayores, pero para los estudiantes de enfermería. Y estos estresores principales que generan estrés son sobrecarga académica, falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas y realización de un examen. Nathalie Berrío, en 2011, en su artículo titulado Estrés académico, divide el estrés según su fuente.
en dos grupos, en estrés académico y estrés laboral. El estrés académico es una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos y estudia variables como género, edad, profesión, estrategias de afrontamiento, que es lo que hemos llamado en esta ponencia como control personal, entre otras variables que puedan surgir. Y el estrés laboral, que es el que mis compañeros en las siguientes láminas van a hablar sobre el síndrome de desgaste profesional. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo lo de fuentes del estrés. Cualquier cosita, cualquier duda o cualquier comentario lo pueden hacer a través de la clase de psicología, del Classroom. Y bueno, para interactuar por ahí con cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.